Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, con su amigo, sacerdote y servidor, el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, para hoy jueves vocacional, 19 de enero, día en que celebramos la feria litúrgica del Beato Pedro Espinola. Y yo les invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Entonces, a causa de la multitud, encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Y los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría para nosotros escuchar el Santo Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva, para hoy jueves vocacional 19 de enero, día en que celebramos la feria litúrgica del Beato Marcelo Espinola. Y antes de entrar de lleno a la lectura del Evangelio que la Iglesia nos permite escuchar el día de hoy, quiero leer un poco lo que se dice acerca de este gran beato. Marcelo Espinola nació en San Fernando, Cádiz, en el año de 1835. Estudió filosofía y derecho. Lo llamaban el abogado de los pobres porque no les cobraba. Se ordenó sacerdote en Sevilla y emprendió una gran labor pastoral de catequesis. Fundador de las Hermanas Esclavas del Divino Corazón. Creó escuelas para niños pobres y atendió con esmero a las comunidades religiosas. Obispo de Coría, Málaga y Sevilla. Murió en el año de 1906 y fue beatificado por San Juan Pablo II en el año de 1987. Que por intercesión de el beato Marcelo Espinola, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este jueves vocacional hemos escuchado una parte del Evangelio según San Marcos, es la continuación de lo que escuchamos el día de ayer. Hoy escuchamos el capítulo 3, versículos 7 al 12, que nos habla de la muchedumbre que sigue a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos que hemos venido escuchando una serie de controversias, una lucha fuerte entre Jesús y los enemigos, cómo lo critican, cómo lo persiguen y cómo esto cada vez se va volviendo como más intenso, hasta el punto de que escuchamos ayer que los fariseos se habían confabulado con los herodianos contra Jesús para ver cómo lo eliminaban, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, hoy la liturgia de la Iglesia nos permite escuchar una lectura que en el Evangelio de San Marcos como que baja esa tensión. Y vamos a ver cómo la multitud, la muchedumbre, sigue a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto tiene una razón de ser. Y yo quiero que nosotros la veamos en este momento porque hace parte de lo que yo llamo el plan pastoral de nuestro Señor Jesucristo, que predicaba, sanaba y liberaba.
cumpliendo su compromiso de San Lucas en el capítulo 4, versículo 18. Vea lo que dice, Jesús se retiró, y Jesús hizo un retiro con sus discípulos. Cuando uno dirige comunidad, cuando uno tiene comunidad o algún grupo y tiene servidores, es importante que uno haga momentos de retiro, ¿no? En medio de la muchedumbre, que uno se retire para compartir con las personas que están siempre cerca de uno. Y también, mis hermanos, para recargar baterías, volver a llenarse uno del Espíritu Santo. Jesús nos enseña a hacer esto. Él se retira. ¿Y se retira con quién? Con sus discípulos. ¿Y a dónde va? Va al mar de Galilea. Recordemos que es un lago muy grande, que es el lago de Tiberíades, ¿no? Y resulta que el Señor se retira con sus discípulos hacia el mar y le sigue una gran muchedumbre, ¿no? Son multitudes las que siguen a Jesús. Y estas muchedumbres vienen de Galilea, ¿no? Porque el Señor está a orillas de ahí del mar, entonces de alrededores vienen. Y el Señor hace prodigios, signos, milagros, como lo hemos venido escuchando, sana, libera, bendice. El Señor muestra su gloria y su poder en todo aquel que lo necesita. Entonces, la fama del Señor se extendía no solamente a orillas del mar de Galilea, sino que ya había superado fronteras. Por esa razón llegan personas, vea. Por eso dice el evangelista, y también de Judea, aparte de los judíos, Jerusalén, la capital, Idumea, del otro lado del Jordán, de la Transjordania, ¿no? De los alrededores de Tiro y de Sidón, que es la parte pagana, y venía una gran muchedumbre al oír lo que hacía, entonces acudían a él. Y es importante, vea qué bonito esto, me encanta a mí. Al oír lo que hacía, acudió a él esta gran muchedumbre. Lo que hacía, ¿qué hacía Jesús? Jesús sanaba a todo aquel que estaba enfermo y se encontraba con él. Jesús liberaba a todo aquel que estaba oprimido por los demonios y se encontraba con él. El Señor cumplía los deseos más íntimos del corazón. Entonces, al oír lo que hacía, acudieron al Señor. Y entonces, vea, a causa de la multitud, de la muchedumbre, dijo Jesús a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastaran. Era tanta la gente que el Señor había curado que lo seguían por multitudes, por muchedumbres, y el Señor se tenía que subir a una barca para que no lo aplastaran ahí. Y se subía y predicaba la palabra del Señor. Pero vea lo que nos dice a nosotros el versículo 10. Pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias, se le echaban encima para tocarlo. Querían tocar a Jesús de Nazaret. San Lucas en el capítulo 6, versículo 19, nos dice a nosotros algo bastante interesante, ¿no? Yo estoy escribiendo una canción que Dios me está regalando, que se llama Pasa Poderoso, ¿no? Y esta canción dice esto, vean. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos, una fuerza poderosa que sanaba a todo aquel que se encontrara con el Señor. Ya Marcos en el capítulo 5, versículo 30, nos va a decir a nosotros, y al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? ¿No? Pues todo el mundo quería tocarlo porque del Señor salía una fuerza poderosa que sanaba a todo aquel que lo tocaba. Por eso dice, pues curó a muchos, de suerte que cuantos padecían dolencias se le echaban encima para tocarlo. Es decir, la sanación física. Y el versículo 11 nos va a hablar de la liberación espiritual. Y los espíritus inmundos, al verle, se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Vea qué interesante, los espíritus malignos que estaban en los cuerpos de aquellas pobres personas, se le botaban a los pies del Señor y lo reconocían como el Hijo de Dios. El Padre Gabriel Amor dice que el demonio reconozca a Jesús como Hijo de Dios es algo que él no puede cambiar y por eso lo tiene que asumir y lo tiene que reconocer. Le dice que es el Santo de Dios, le dice que es el Hijo de Dios, le dice que es el que tenía que venir, entre muchos títulos que el mismo demonio reconoce de nuestro Señor.
pero es algo que el demonio no puede cambiar. Es así, tiene que aceptarlo. Lo que sí el demonio puede cambiar es que Jesús sea su Señor, y es lo que no dice en la Biblia. Nunca en la Biblia encontramos un texto que el demonio diga, tú eres mi Señor. No, de ninguna manera. Porque reconocer a Jesús como Señor y como Dios es entregarle la vida a Jesús. Y por eso es demonio, por eso es diablo. Por eso se ha deformado, transformado en lo que es, en un demonio. Sin embargo, vea que lo reconoce como el Hijo de Dios, con H mayúscula, único Hijo, el unigénito de Dios. Y vea qué interesante, porque el Señor mandaba enérgicamente a que no le descubrieran, por aquello que llaman algunos biblistas el silencio mesiánico, que como les decía, el Señor siempre ordena que no descubran, que no cuenten los milagros, que los demonios no hablen de Él de ninguna manera, porque el Señor Jesucristo pues, estaba catequizando a sus apóstoles, enseñándoles, y entonces se llama el silencio mesiánico. Sin embargo, este silencio mesiánico se rompe en el capítulo 16, versículo 15 en adelante, del Evangelio de San Marcos, algo conocido como el envío misionero o la gran comisión. Así que mis hermanos y mis hermanas, eso nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta. El Señor les ordena enérgicamente que no hablen a nadie. Sin embargo, las personas no obedecen, los que son sanos salen a contar. Los demonios sí, tienen que obedecer la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pidámosle al Señor que nosotros que también creemos en Él, podamos acercarnos a Él y podamos tocarlo, en donde podemos tocar a Dios en nuestra oración personal, pero de una manera real en la Eucaristía, donde no solamente lo podemos tocar, sino que lo podemos comer, comulgar el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pidámosle al Señor que nosotros también seamos sanos y seamos libres de toda enfermedad, de todo mal, de toda dolencia. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie, sino solamente a ti. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para el jueves vocacional 19 de enero. Recordemos que hoy celebramos la fe litúrgica de el Beato Marcelo Spínola y nosotros tenemos que acercarnos al Señor y decirle que pase sobre nosotros esa fuerza poderosa que sana a todos. Antes de irme les recuerdo, mis hermanos y mis hermanas, que el próximo sábado y domingo estaremos en la Granja La Inmaculada, predicando un retiro por los enfermos y los oprimidos, junto con el hermano Narciso Ramírez. Sábado y domingo, 21 y 22 de enero, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la Granja La Inmaculada. Recuerden también que, si Dios lo permite, estaremos en México, 11 y 12 de febrero, en Jalisco, en Cajititlán, en el fraccionamiento Tres Reyes. Allí estaremos compartiendo con todos los hermanos que se acerquen a este hermoso lugar y celebrando mi cumpleaños con ustedes, que son mis amigos ahí en México. Mis hermanos, también les recuerdo que me apoyen económicamente para sacar las obras de caridad y los proyectos que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en nuestro ministerio. Recuerden que estamos construyendo la Granja La Inmaculada y queremos construir una casa sacerdotal llamada Teotocos, donde acogeremos a sacerdotes, porque esto es un refugio fiel, un refugio sacerdotal. Así que, mis hermanos,
Yo les dejo las cuentas bancarias ahí en pantalla y les pido, por favor, extiéndame en una ofrenda una vez en su vida. Si usted quiere, algunos dirán, Padre, ¿cuánto le doy? $1, no le pido más. Sin embargo, no me abandone. Recuerden que necesitamos terminar este hermoso proyecto y también dedicarnos a esta evangelización digital. Seguiré adquiriendo equipos y todo lo que necesitamos para seguir adelante con nuestra evangelización. Yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga siempre al 100%. Y ahora, mis hermanos, reciban la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.